Esta historia continuará. De inmediato. Hablemos un poco de la Tierra. Nuestro planeta Tierra tiene una declinación de su eje de unos 23,45 grados. Si el eje de la Tierra fuera vertical, la radiación solar en un punto determinado sería la misma durante todo el año. Durante todos los días el Sol realiza diferentes trayectorias aparentes que simulan un semicírculo. Los puntos que determinan esa figura son la altura solar y el azimut. La altura solar es el ángulo de incidencia que forman los rayos solares con la superficie horizontal de la Tierra. El azimut, en cambio, es el ángulo de giro del Sol con respecto al plano horizontal, tomando como origen el norte, en nuestro caso. Como dato, el ángulo es positivo desde el norte hacia el este y es negativo desde el norte hacia el oeste. Analizando lo que vimos, puede considerarse que los rayos solares son paralelos cuando llegan a la Tierra. Entonces definimos como ángulo de incidencia al ángulo formado por los rayos solares y la recta perpendicular a la superficie considerada. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la causa de que las latitudes más alejadas del ecuador reciban menos calor que las que están más cerca de ese punto geográfico. Así, desde el ecuador hacia el polo norte tendremos valores de ángulos positivos y desde el ecuador hacia el polo sur tendremos ángulos negativos. El ángulo de incidencia también es la razón por la cual podemos decir que los rayos solares calientan mucho más cerca del zenit o mediodía que en las primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde. Esos rayos se ven afectados por lo que se llama masa óptica del aire o masa atmosférica, que es la longitud del recorrido que efectúa la radiación solar desde que penetra en la atmósfera hasta llegar a la superficie terrestre. Ahora bien, sabemos la energía que llega hasta la atmósfera de la Tierra. Pero ¿qué pasa después? La atmósfera terrestre tiene un espesor aproximado de 500 kilómetros que está dividida en diferentes capas. Y algunas de sus capas están compuestas por mezclas de gases denominados aire. Entonces la radiación solar, al atravesar la atmósfera e interactuar con estos diferentes gases y partículas en suspensión, sufre un considerable debilitamiento hasta llegar a un valor que rara vez supera los 1000 watts por metro cuadrado en la superficie terrestre. Ahora bien, la altitud de un punto beneficia de alguna manera a la radiación incidente, debido a que su recorrido en la atmósfera va a ser menor. Ok, bien. Entonces, la radiación solar que llega a la superficie terrestre la vamos a dividir en tres tipos: radiación directa, radiación difusa y radiación reflejada o albedo. Vamos a ver un poquito en detalle cada una. La radiación directa se denomina a los rayos solares que llegan a la superficie terrestre de forma recta como foco puntual, sin interactuar con la atmósfera. Este tipo de radiación genera sombra y es la que mayor cantidad de energía posee, por lo cual es la radiación que más nos interesa captar. Denominamos radiación difusa a la que llega dispersada por la bóveda celeste, ya que los rayos solares, al interactuar con los diferentes componentes de la atmósfera, son desviados de su trayectoria original. Cuanto mayor sea la cantidad de nubes o partículas en suspensión, mayor será la cantidad de radiación difusa. Por último, el albedo es la radiación que llega reflejada de objetos cercanos. Dependiendo del tipo de superficie donde se refleje la radiación, esta tendrá mayor o menor incidencia. Igualmente, el albedo es el que genera menor aporte energético de los tres tipos de radiación. Para poder medir todos estos tipos de radiación existen distintos elementos que se utilizan en laboratorios y distintas instituciones con el fin de recoger datos. Con toda esta información, distintos organismos fueron realizando lo que denominamos mapas de radiación solar. Esto nos indica de alguna manera la cantidad de radiancia que podría recibir un punto geográfico en nuestro planeta. Los valores obtenidos pueden ser anuales, mensuales o diarios. Existen distintos programas y páginas web como la de la NASA que nos permiten recoger esos datos. En nuestro caso particular podemos contar con el Atlas de Energía Solar de la República Argentina, realizado por Grossi Gallego, para poder obtener los datos de radiancia en nuestro país. Estos datos son muy importantes porque más adelante nos van a servir para realizar los cálculos del aporte energético y averiguar lo que vimos en la primera clase,
que es la fracción solar. Entonces, como resumen, en esta clase vimos el Sol como fuente de energía primaria. Recordemos que es una fuente limpia, gratuita y abundante que no genera gases de efecto invernadero. Vimos cómo se desplaza esa energía del Sol hasta llegar a nuestra atmósfera. Vimos qué es la constante solar, cuál es el concepto de irradiancia. Hablamos de la Tierra y de su atmósfera, los tipos de radiación que llegan a la superficie y cómo podemos obtener esos datos de radiación. En la clase que viene veremos qué son los colectores solares. Gracias a todos por seguir mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.